Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, un sacrificio vivo de nosotros. Que dejemos atrás el pecado y que nos ofrezcamos a Él en un sacrificio santo y que a Él le agrada eso. Amén. Ese es nuestro culto racional. Bien, pues vamos a empezar entonces con el papel del hombre en la santificación. Entonces, la semana pasada, repito, ya estuvimos hablando sobre el papel de Dios en la santificación. Amén. Y ya dijimos que obviamente si Dios no está en la ecuación, no tiene sentido la santificación, porque la santificación tiene que ver completa y absolutamente con Dios. Si Dios no está en ese proceso, no tiene sentido la santificación. Entonces, revisamos ya lo que es la parte del papel de Dios en la santificación. Hoy vamos a hablar del papel del hombre en la santificación, que puede ser pasiva y activa. Vamos a revisar primeramente la parte pasiva. En la parte pasiva dependemos completamente de que Dios nos santifique. Dependemos completamente de eso, de que Dios nos esté santificando. Eso es lo que sucede cuando tenemos un papel pasivo nosotros como seres humanos en esta santificación. La palabra de Dios nos anima a confiar en Él, a orar a Dios y pedirle que nos santifique. Así, entonces, es trascendente que nosotros estemos confiando en Él, orándole y pidiendo que nos santifique. Vamos a leer primeramente Romanos, ya estamos ahí, Romanos 6, regrésate un poquito, Romanos 6, versículo 13, por favor. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces debemos ofrecernos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Antes de conocer de Dios, antes de entregarle nuestra vida y de reconocerle a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estábamos muertos, no sabíamos hacia dónde caminábamos, no teníamos una identidad ni un destino, simplemente caminábamos y no veíamos realmente hacia dónde, no tenía un sentido nuestra vida, simplemente sobrevivíamos, pero no vivíamos, no teníamos un sentido de pertenencia a nada, no sabíamos para dónde caminábamos, simplemente a donde nos llevaba el viento, donde nos llevaban las circunstancias, ahí es donde caminábamos, pero no teníamos identidad ni destino, como hoy ya lo tenemos, gracias a Dios. Entonces ahora debemos caminar como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Amén. Romanos 8:13, si me acompañas por favor ahí mismo en la carta de los Romanos, el versículo 13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. ¿Y qué es vivir conforme a la carne? Bueno, pues darle rienda suelta a nuestras pasiones, darle rienda suelta a lo que nos pide nuestra carne. ¿Y qué nos pide la carne? Pues a veces a algunos les pide mentir, a veces a algunos drogarse, alcoholizarse, a algunos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual es incorrecto. Y así diferentes formas de vivir en la carne hay. Hay quienes roban, quienes mienten, quienes les gusta la murmuración. Hay diferentes formas de vivir en la carne. Todas ellas nos llevan a la muerte.
Todas ellas nos van a llevar a la muerte. Sin embargo, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Dice ahí, sí por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y más adelante vamos a hablar sobre ese versículo también. Ponlo ahí no lo olvides porque lo vamos a seguir analizando. También tenemos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Entonces, Dios también nos pone tanto el querer como el hacer. Todo lo que Él quiere que hagamos, nos lo pone y además nos dice cómo hacerlo. Nos muestra el cómo debemos de hacerlo. Así que Dios pone todos los medios para que de una manera, en este papel, en esta forma pasiva que tenemos de la santificación, Dios nos pone todos esos medios. Desafortunadamente, a veces sucede que cuando decimos, bueno, pues entonces Dios muestra este papel pasivo que a veces tenemos, que por supuesto jugamos, es una parte en la cual el hombre participa de una manera pasiva. Es una idea de rendirse a Dios y confiar en que Él obre en nosotros. A veces se menciona tanto esto de esa parte de decir, confiemos en Dios, cree en Dios, Él va a hacer. Y sí, amén, Él va a hacer, pero si dejamos que Él haga todo, no porque Él no pueda hacerlo todo, pero nosotros tenemos que vivir. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que se espera de nosotros que tengamos una participación no solo pasiva, que sí está bien tenerla y la tenemos cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos confiando en Él, cuando oramos, cuando le pedimos, pero hay otra parte activa también en la que Dios también nos permite participar. Así que vamos a regresar ahí a donde estábamos, a Romanos 8:13, por favor. Si me acompaña, regresamos a ese que ya habíamos revisado, pero ahora lo vamos a analizar desde otro punto de vista. Es maravilloso la palabra, cómo podemos un mismo versículo entenderlo y analizarlo conforme a lo que la palabra nos dice. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Ya lo habíamos leído y te había mencionado que lo tuvieras ahí en el tintero porque lo íbamos a volver a revisar. ¿Qué quiere decir este versículo en esta parte activa? Dice así: finalmente el Espíritu, como dice en este versículo, dice, si por el Espíritu hacéis morir. Por supuesto participa el Espíritu, pero dice hacéis morir. Hacéis quiere decir que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Se espera una participación de nosotros. Nosotros hacemos morir las obras de la carne. Si lo hacemos así, entonces viviremos. No es el Espíritu Santo a quien se le ordena que haga morir las obras de la carne. Es a nosotros. Por supuesto, el Espíritu Santo nos ayuda, pero el que hará morir las obras de la carne poniendo de su parte para ello, somos nosotros. Nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne con la ayuda del Espíritu, pero se nos dice ahí, una vez más, hacéis morir las obras de la carne. Hacéis quiere nosotros, no al Espíritu. Lo está dejando a nosotros. Nosotros debemos tener una participación muy activa en este sentido. Amén. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos,
Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia es algo muy importante en nosotros. Tanto así que es tan importante que, por ejemplo, Adán y Eva, pues dejaron de tener los privilegios que tenían en el Edén. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Así de importante es la obediencia para Dios. Dice, entonces, debemos esforzarnos por obtener cada vez más los beneficios de la salvación en nuestra vida cristiana. ¿Y cómo lo debemos hacer? De una manera solemne y con reverencia en el crecimiento de nuestra santificación. Dice, vuelvo a leer en el 12, la última parte del versículo, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De una manera reverente, seamos reverentes con Dios, de una manera solemne. Es importante, con temor y temblor no quiere decir que nos dé miedo, sino está hablando de que debemos ser reverentes con Dios. Él es Dios. Él es el que es, como menciona, como se lo mencionó en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, dijo Dios. Entonces, debemos de referirnos a Él con temor y temblor. ¿Temor a qué? Temor a desobedecerle. Temor a pisotear la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Cuando ignoramos, cuando decimos, no pasa nada, yo me voy a pecar, no me importa, qué bueno que Jesús murió por mí en la cruz, pero pues yo estoy aquí en la tierra, estoy disfrutando y pues me voy a ir a gozar de mis apetitos carnales. Ahí estamos siendo irreverentes, ahí no estamos teniendo temor a Dios. Entonces, es una gran diferencia, gracias, cuando no lo hacemos con temor y temblor, pasamos por alto que Él nos salvó, que Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces tenemos que hacerlo de una manera reverente. También es importante, debemos esforzarnos y esperar que el esfuerzo rinda resultados positivos porque Dios es quien obra en ellos. Como estamos seguros que Dios está en la ecuación, entonces los resultados serán positivos. No hay forma en que si estamos trabajando para Dios, si estamos buscando santificarnos, tengamos resultados negativos, porque Dios está ahí. Y Dios quiere tu santificación, quiere esa santificación progresiva de la que hemos estado hablando durante estos recientes cultos. Ahora, el esfuerzo de nosotros como hijos de Dios cuenta con el poder de Dios, por tanto, vale la pena y va a rendir estos resultados. Así que esforcémonos, Dios es bueno y Dios tiene misericordia de nosotros. Bien, ahora vamos a ver unos aspectos que debemos para desempeñarnos en la santificación. Acompáñame, por favor, a Hebreos 12:14, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, pues esto es básico, hermanos. Sin la santidad, nadie va a ver al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Amén. ¿Es tu anhelo ver al Señor? ¿Es tu anhelo estar una vez ante la presencia de Dios en la vida eterna? Entonces, se dice fácil, pero no lo es. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, es esencial para nosotros buscar la santidad.
Si no buscamos la santidad, entonces ¿cómo esperamos ver al Señor? ¿Y por qué necesitamos ser santos y tener la santidad? Porque Dios es santo. Porque Él es santo y entonces tenemos que estar santos también. Amén. Entonces busquemos esa santidad con ahínco. Cuando Moisés se presenta en el monte Sinaí, Dios le está hablando y le dice: hey, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Amén. ¿Y cuál es la diferencia entre ese lugar y unos kilómetros más abajo? ¿Cuál era la diferencia? Era una tierra diferente. Esa tierra era de otro material. No, la diferencia era la presencia de Dios, que Dios estaba ahí. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Sé reverente porque estás en un lugar santo. Si queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que buscar la santidad. No hay de otro, hermanos. No hay otro camino para llegar a la presencia de Dios, si no es a través de la santidad. Y Dios nos ayuda, Dios nos da herramientas, Dios nos da de su Espíritu Santo, pero se espera de nosotros que nos esforcemos, se espera de nosotros que estemos buscando todo el tiempo esa santidad. Amén. No es sin esfuerzo, tenemos que esforzarnos. Amén. Si me acompañas a la primera carta del apóstol Juan, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿tienes esperanza en Dios? Amén. ¿Tienes esperanza en Cristo? ¿O cuál es tu esperanza? ¿O estás en la ciudad de la esperanza y esa es tu esperanza? Que alguna vez, que aquí cambien las cosas, que ya no haya tanta delincuencia, que incremente la beca, tu beca, lo que el gobierno te da. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué está basada tu esperanza? ¿Qué es lo más importante para ti? Espero que tu esperanza esté fijada en Dios, que todo lo que vives, que todo lo que piensas, que todo lo que hagas esté cimentado en Él. Esa debe ser nuestra esperanza. Seguimos leyendo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces tenemos que purificarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a purificar? Leyendo la palabra, buscando hacer su voluntad, buscando cada día ser mejores para Él. Así es como nos vamos a purificar. Dice: así como Él es puro. Una vez más, Él es santo, quiere que busquemos la santidad. Él es puro, quiere que busquemos purificarnos. Amén. Entonces tenemos que estarnos purificando, estarnos lavando con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos purifica. Amén. Tenemos que estar buscando activamente purificarnos todo el tiempo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es lo que Dios quiere de nosotros, que busquemos nuestra santificación y que nos apartemos de la fornicación. Por supuesto, esto nos habla de inmoralidad sexual. Quiere que nos apartemos de la inmoralidad sexual. ¿El sexo es malo? No es malo. Solo que Dios lo acotó, ¿para dónde? Para el matrimonio. Entonces, toda relación sexual que no es dentro del matrimonio es fornicación. Y Dios quiere que nos apartemos de ella. Jóvenes y casados por igual. Hay jóvenes que están buscando tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso no es lo que a Dios le agrada. Dios creó el sexo para el matrimonio, únicamente en ese marco. Lo demás es
inmoralidad sexual. Así que es importante que busquemos hacer la voluntad de Dios. Amén. La segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Tenemos que esforzarnos por crecer en rasgos de carácter que armonicen con la santidad. Amén. Entonces aquí vemos un círculo de bendición que es una espiral de bendición que nos va llevando a diferentes cosas y termina en el amor. Amén, en el amor de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos por crecer en todos estos rasgos. Amén. La carta a los Efesios 4:17, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces, ya no tenemos que andar como los gentiles, como aquellos que no conocen del Señor. ¿Cómo andan los gentiles? Dice aquí, en la vanidad de su mente. La mente, cuando estábamos en el mundo, estábamos esclavizados. Nuestra mente únicamente vivía para pecar. No había razón de santificarnos porque estábamos atados al pecado. Vivíamos, no teníamos una noción de que Dios quería que hiciéramos lo bueno. Y por supuesto que sí teníamos la noción de ello, por lo menos tenemos cuando nacemos, Dios nos pone ya el conocimiento del bien y del mal, ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Un niño a su corta edad ya sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando estemos delante de la presencia de Dios, en el juicio, no le vamos a poder decir, oye, pero es que Dios, yo no sabía que robar era malo. Claro que lo sabías. Aún antes de que te aprendieras los 10 mandamientos o que los escucharas por primera vez, en tu corazón sabías que era incorrecto robar. Un niño sabe que es incorrecto robar. ¿O por qué toman algo a escondidas y de repente, cuando se da cuenta, y de repente reacciona y si alguien lo ve, se esconde o se echa a correr? Todos tenemos conocimiento de que es correcto y que no lo es. Entonces, tenemos que eliminar la vanidad de nuestra mente. Es importante que ya no pensemos en lo vano, que nuestra mente ya no esté pensando en todo aquello que es vano, todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que finalmente va a terminar. Algunos se preocupan más por obtener casas, obtener autos, etcétera, etcétera, bienes materiales, o incluso alguna carrera. Está bien prepararse, tener una carrera, o casarse, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que están bien. Sin embargo, todo esto se va a quedar aquí en la tierra. Lo que tenemos que buscar con mayor ahínco, con mayor fuerza en nuestra vida, es la vida eterna. Eso es lo que nos vamos a quedar. Eso es al final del día con lo que vamos a quedarnos cuando Dios nos llame a su presencia. ¿Es bueno tener una casa? Sí, sí puedes tenerlo, sí. Mientras tanto esa no sea tu prioridad. Mientras tu prioridad siempre sea Dios. Cuando algo se convierte en una prioridad antes que Dios, entonces está mal su corazón. Jesús le habló al hombre rico, aquel joven rico, que dice la Biblia, y aquel joven le dijo, bueno, ya hice todo lo que tú me has pedido. Y Jesús sabía que no lo había hecho, pero le dijo, bueno, está bien, tú dices que ya cumpliste con todo lo que está escrito,
Entonces te voy a dejar algo sencillo. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Querrá decir entonces que todos nosotros tenemos que vender lo que tenemos, dárselo a los pobres, seguirle? No. Ahí le estaba dando una lección específicamente a él. ¿Por qué? Porque el corazón de él estaba en sus riquezas. Para él lo más importante en su vida eran las riquezas que poseía. Por eso dijo, bueno, deshazte de todo lo que te es, lo que tiene un lugar mayor a mí. Cualquier cosa que tenga un lugar mayor a Dios en tu vida te puede apartar de Dios. No te olvides entonces, Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Cualquier cosa que sea, que no sea Dios y que no necesariamente sea malo, pero que esté ocupando el primer lugar antes que Dios, entonces te puede generar un problema. Tu familia está antes que Dios, está generándote un problema. Si tu trabajo está antes que Dios, entonces tienes un problema. Y no quiere decir con esto que no tengas que cumplir con tu trabajo, tienes que cumplir con lo que tienes que hacer en tu trabajo. Pero si, por ejemplo, en tu trabajo te piden que hagas algo que va contra los principios de Dios y lo cumples, entonces estás en problemas porque ¿cuál es tu prioridad? ¿Dios o tu trabajo? Tienes que priorizar, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Dios debe ser tu prioridad. Y entonces eliminemos la vanidad de nuestra mente. Regresamos a la primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Debemos dar buen testimonio donde quiera que estemos. Habrá personas que hablen mal de ti. Habrá gentiles que murmuren de ti. Pero eso no te debe de importar. Mientras hagas lo correcto, no importa que murmuren. El problema será que si estás murmurando porque estás haciendo algo incorrecto delante de Dios, entonces sí es un problema porque no estás dando un buen testimonio. Pero si estás dando un buen testimonio, si estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice, no te preocupes. Dice aquí, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, puede que murmuren de ti como si fueras un malhechor. Pero si no lo eres, no te preocupes. Que no haya un problema en ti de que murmuren de ti, de que murmuren sobre lo que haces, sobre lo que dices. Mientras no estés transgrediendo la palabra de Dios, no te preocupes. El domingo nuestro pastor nos decía, bueno, no nos confundamos, ¿qué es lo que es pecado y qué no lo es? Nos ponemos cargas a nosotros mismos o permitimos que otras personas nos pongan cargas que no son pecado. Identifica qué sí es pecado y qué no lo es, y entonces de esta manera podrás ser libre. Podrás actuar en la manera en que Dios te pide que lo hagas y Dios te bendecirá. No te preocupes por lo que hagas mientras estés cumpliendo con los lineamientos que Dios te pone. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando Dios les visite, entonces podrán glorificar a Dios al considerar que vuestras buenas obras. Si hacemos el bien, entonces aquellas personas cuando sean visitadas se darán cuenta que realmente no estabas haciendo mal, que estabas buscando cumplir con la palabra de Dios. Busquemos dar buen testimonio y en su momento, cuando llegue el día de la visitación, aquellas personas de las que quieres hacerles ver que Dios es bueno, ellos se darán cuenta de que estás buscando ser santificado.
No es que ya hayas sido santificado por completo. Estamos en una santificación progresiva, como ya hemos estado hablando durante estas sesiones. Acompáñame, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios espera de nosotros que tengamos una madurez espiritual. No podemos todo el tiempo estar esperando recibir leche como un recién nacido. Habemos cristianos que pasan 5, 10, 15 años y no avanzamos en nuestro camino espiritual. Pareciera que necesitamos que nos repitan que debemos amar a nuestro prójimo. Pareciera que necesitamos que nos digan que es malo robar, que es malo murmurar. Cuando eso es básico, hay cosas tan básicas de las cuales se espera que un recién nacido en la fe, está bien que se le enseñe. Pero si ya tenemos 10, 15 años conociendo de Dios y no entendemos y no nos ocupamos en conocer y aún más importante, en poner en práctica lo más básico, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Cada domingo que venimos a la iglesia o cada miércoles como hoy y no avanzamos y nuestra madurez espiritual nos quedamos como enanos, entonces Dios dice, bueno, ¿de qué te sirve tanto tiempo? ¿De qué te sirve? ¿Por qué estás literalmente perdiendo tu tiempo? Porque no te esfuerzas en poner en práctica lo más rudimentario, lo más elemental. Hay cosas elementales, hermanos, de los cuales Dios dice, bueno, no puedes estar todo el tiempo esperando que siempre se te hable de que es malo robar, de que es malo mentir, que es malo que te emborraches, que es malo que tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso ya lo deberías de tener por sentado. Tendríamos que estar avanzando en cosas más espirituales hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, necesitamos desarrollar esta madurez espiritual. Es trascendente. No podemos quedarnos siempre como niños. Voy a repetir el último versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te ejercitas en discernir qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo es que las personas que cuentan dinero en el banco se dan cuenta de que un billete es falso? Pues están contando, los ponen a revisar, a estar tocando el papel, de tal manera que en cuanto el papel que es bueno, que es verdadero, que es legítimo, y en cuanto ven algo que no concuerda con las características, lo detectan y dicen, hey, este billete es falso. Así nosotros, si todo el tiempo estamos leyendo la palabra de Dios, si todo el tiempo estamos siendo expuestos a la oración, a estar buscando de su palabra, a estar llenándonos de estar incluso con las alabanzas, busca de Dios, busca tener un ambiente espiritual. De esta manera vas a estar siendo lleno en todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo va a estar siendo lleno de la verdad, y cuando te llegue la mentira lo vas a discernir de manera inmediata. A veces no lo hacemos, no nos ejercitamos en lo que es correcto, y por eso es que tristemente no tenemos una madurez espiritual.
ejercitemos nuestros sentidos espirituales para conocer qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Bien, tenemos medios para crecer en la santificación. Ya lo revisamos, algunos de ellos lo revisamos ya en una predicación previa cuando estuvimos hablando de la santificación progresiva. Pero vamos a ver algunos de ellos para que no se nos olvide, porque esto finalmente forma parte de nuestra participación activa como hombres, como hijos de Dios en nuestra santificación. La primera de ellas es leer y meditar las Escrituras. Amén. Si me acompañas, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué es importante? Que meditemos en la ley de día y de noche. ¿Cuál es la palabra de Dios? Gracias a Dios tenemos su palabra. Gracias a Dios que tenemos acceso a su palabra, y entonces si meditamos constantemente las Escrituras, vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. La semana pasada hablamos de dar fruto. Se espera que si somos hijos de Dios, tenemos que dar fruto, frutos del Espíritu, no frutos de la carne, frutos del Espíritu. Es lo que Dios espera de nosotros. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagamos va a prosperar, siempre y cuando sea, por supuesto, conforme a la palabra del Señor. La oración es básica. La oración es el medio de gracia que Dios puso para que nosotros tengamos una comunión real y verdadera con Dios. Acompáñenme por favor a Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Amén. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Cuando hablamos con Dios, cuando buscamos a Dios en oración, Él aparta nuestros ojos para no ver la vanidad. Él nos aviva en su camino. Amén. Tenemos que estar buscando constantemente a Dios, tenemos que estar buscando hacer su voluntad. Pero ¿cuál va a ser su voluntad? ¿Cómo vamos a ver cuál es la voluntad si no le buscamos? Si no estamos en comunión con Él, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? La primera carta de Juan 1:9 dice así: no lo busques y que yo te lo leo por ti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si le confesamos a Él nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo y nos va a limpiar de toda maldad. Estemos limpiándonos constantemente de nuestro pecado. Tristemente, todos los días pecamos. No hay día en que no pequemos. Habrá alguien que podrá levantar la mano y decir: ¿sabe qué? Yo ayer me esforcé y no pequé. ¿Habrá alguien que pueda decir: no pequé? Yo creo que no. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Amén. No porque lo diga alguien, porque está escrito en su palabra. A veces le hacemos caso a las personas por lo que dicen, pero ¿cuál es su base? Siempre que alguien te diga algo, tiene que estar firme, tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. No dejes que las personas te mencionen que hagas algo que no esté en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. Si no está en la palabra, entonces cuestiona de una manera
fuerte lo que te están pidiendo que hagas. Quizás sea bueno, pero quizá no. Entonces, cuestiónalo todo. Busca que lo que te estén enseñando sea conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más es importante como medio para santificarnos? La comunión. La comunión es básica. Si no tenemos cosas en común, nos vamos a perder, hermanos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos unos a otros en lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero ¿cómo nos vamos a exhortar si no nos conocemos? ¿Cómo nos vamos a exhortar si solo nos congregamos, entre comillas, virtualmente a través de YouTube? Qué bueno que tengamos el beneficio de tener el acceso al culto a través de la tecnología. Es una bendición. Para como una excepción, es una bendición. El domingo, por ejemplo, que no pude estar aquí en el culto, sin embargo, el después poder ver el culto por YouTube fue una bendición para mí, el poder disfrutar y decir, bueno, no estuve, pero por lo menos pude escuchar lo que se dijo, qué fue lo que la palabra nos enseñó este domingo. Así, pero eso debe ser una excepción cuando tú usas la tecnología de saber lo que se predicó como una excepción, es correcto. Pero cuando ya las personas lo tomaron como una forma de congregarse, lo digo entre comillas porque eso no es congregarse, entonces está en problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo alguien te va a exhortar? ¿O cómo vas a exhortar a alguien si no sabe lo que está haciendo? La comunión es básica, es muy importante. Es un medio a través que Dios usa para poder entre nosotros ayudarnos. Si ves que tu hermano está haciendo algo mal, habla con él y dile, oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo, pues no va conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, ayudemos o permite si alguien te dice algo semejante, escúchalo y quizá tenga razón o quizá no. Pero fíltralo a través de, ¿qué decíamos? De la palabra del Señor. La palabra de Dios es en todo momento lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar a filtrar qué es lo correcto que nos digan y qué no lo es. Acompáñenme por favor a Romanos 8, 28. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres llamado conforme al propósito de Dios? ¿Tienes un propósito en Dios o no lo tienes? Amén. ¿Dios te llamó para algo en específico? Te llamó a la vida eterna. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Por lo tanto, estás llamado conforme a su propósito. Y dice así, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. A veces pensamos que solo lo que nos gusta nos ayuda para bien. Pero ¿qué si tuve un accidente? ¿Nos ayuda para bien? Sí. Porque aquí dice todas las cosas. Quizá no lo entiendas en su momento, o quizá nunca lo vas a entender. Dios te puede mostrar por qué tuviste ese accidente o por qué no. Pero ahí dice que todas las cosas ayudan a bien. Caminamos en esa fe. Todo lo que te sucede te ayuda para bien. ¿Pediste tu trabajo? Te ayudó para bien. Quizá no lo entiendas, pero ten por seguro que te ayudó para bien. Hay diferentes cosas que nos suceden que no son del todo agradables para nosotros. ¿Te enfermaste? Te ayudó para bien. No sé si Dios te permita entenderlo, pero ten la seguridad de que vino para bien. Todo lo que te sucede viene para bien. Cuando desobedecemos,
la palabra de Dios, ahí ya nos ponemos en riesgo. Y el diablo anda como león rugiente. Está esperando que nos salgamos un poco de los preceptos que Dios nos marca, y entonces el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él no juega. Y él está buscando, queriendo hacer daño. Y si no buscas a Dios, si no buscas agradarle, si no buscas cumplir con su palabra, entonces pues vamos a tener problemas con Dios. Amén. Así que debemos de interpretar la vida desde la perspectiva de Dios. Hay cosas que nos suceden que en el momento quizá no entendamos, pero tenemos que verlo de una perspectiva diferente, de una perspectiva a la cual no tenemos un acceso completo, porque Dios tiene todo el panorama, tiene la visión de a dónde te quiere llevar, por supuesto a la vida eterna, pero a ti específicamente, qué quiere, qué propósito tiene para ti en tu vida. Él tiene una visión y tenemos que aprender a interpretar que Él tiene una mejor visión que nosotros. No te desesperes si las cosas no están saliendo como tú esperabas. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para ti. Solo es cuestión de que interpretemos la perspectiva de Dios. El siguiente punto es guardar los mandamientos de Dios. Si me acompañas a Juan, capítulo 15, versículo 10, por favor. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, si guardamos los mandamientos, vamos a permanecer en el amor de Cristo. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hablamos de obediencia también al principio. Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo. Él obedeció al Padre. El Padre trazó un plan perfecto para nuestra salvación. Él obedeció, puso su vida, se subió a la cruz, murió, pero lo mejor es que resucitó. Y con eso tienes acceso hoy a la vida eterna. Amén. Romanos 8:13, ahí mismo, por favor, ahí cerca. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que mortificar los apetitos carnales. Ese es un medio para crecer en la santificación. Cada vez que estemos mortificando los apetitos carnales, cada vez que estemos diciendo, hey, todo lo que tiene que ver con los apetitos de la carne, no lo quiero, no es para mí. Entonces vamos a estar creciendo en nuestra santificación. Contemplar la gloria de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplemos la gloria de Cristo. Contemplemos lo que Dios hace. A veces damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que merecemos que salga el sol, por ejemplo. ¿Y si no sale? Dice la palabra que el sol sale para buenos y malos, para justos y los que no lo son. Damos por hecho que merecemos tener a nuestra familia. Y cuando ya no la tengas, contempla la gloria de Cristo. Contempla la gloria de las maravillas que ha dicho, las maravillas que Dios ha hecho por ti. Tienes un trabajo. Contempla las maravillas que Dios hace por ti. Y si no lo tienes, cuando no lo tengas, ¿qué vas a hacer? Contempla las maravillas. Tienes un lugar donde escuchar la palabra de Dios, donde hay palabra sana. Hay lugares donde tristemente no se preocupan por una doctrina sana. Se preocupan más por sacarte el dinero. Se preocupan más por llenar las iglesias. ¿Estás en una iglesia donde esa no es la prioridad?
La prioridad es que conozcas de Cristo. La prioridad es que llegues a esa santificación progresiva constantemente. Estás en un lugar seguro. Valoremos eso. ¿Por qué no contemplamos la gloria de Cristo en nuestras vidas? Contempla todo lo que Dios hace por ti. No sé cuáles son la cantidad de bendiciones que Dios tiene. Aprende a contar tus bendiciones. Aprende a valorar lo que tienes. No des por hecho que mereces un plato de comida en tu mesa. Quizá no lo merezcas, pero Dios tiene misericordia y te lo da todos los días. Contempla la gloria de Cristo. Amén. Conclusiones. Vamos terminando, hermanos. El papel del hombre en la santificación es pasivo y activo a la vez. Por supuesto, con la presencia inherente de Dios. Si Dios no está en la ecuación, no tiene sentido la santificación. Si Dios está ahí, tú tienes un papel importante de una manera pasiva y activa, pero siempre con la participación inherente de Dios. Si Dios no está en la ecuación, olvídate, no te estás santificando, estás perdiendo tu tiempo. Si descuidamos el esfuerzo activo por desobedecer a Dios, nos volveremos creyentes pasivos y ociosos. Si decimos, bueno, pues que Dios me ayude, que Dios me fortalezca, pero no buscamos obedecer a Dios, entonces nos vamos a convertir en creyentes pasivos y ociosos. Si llevas años conociendo a Dios y no le sirves, estás llevando una parte pasiva y ociosa de tu fe. Busca a Dios, busca servirle a Dios. Donde quiera que tú le quieras servir, busca servirle. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios y rendirnos a Él, nos volveremos orgullosos y demasiado confiados en nosotros mismos. Así que hay un papel pasivo. Tenemos que confiar en Dios y rendirnos a Él. Reconocer que Él hace todas las cosas. Porque si no lo hacemos, nos vamos a volver orgullosos, nos vamos a volver egocéntricos, decir, sucedió esto porque yo hice aquello. No, no te equivoques. Dios hace todas las cosas. Dios te ayuda, Dios te fortalece. Pero es importante que le busques. Amén. Así que en cualquier caso, nuestra santificación será grandemente deficiente si buscamos solo irnos del lado pasivo o solo irnos del lado activo. Tenemos que estar centrados y decir, bueno, sí participo de una manera pasiva, porque cuando confío en Dios, Él me responde, pero también participo de una manera activa, cuando le obedezco, cuando busco agradarle, cuando me refiero a Él con temor y temblor. Ahí te invito a que detectes en tu pasado un suceso en donde tu confianza en Dios fue pasiva. Piensa y analiza. Algo en tu pasado donde tuviste confianza en Dios y tuviste un papel pasivo en tu santificación. Revísalo de tarea. Otra parte que puedes hacer es elaborar un listado de acciones que puedes implementar en tu vida diaria para que tu santificación siga avanzando. Analiza tu vida diaria. ¿Qué haces diariamente? Toma un listado de acciones para que tu santificación siga avanzando. Busquemos aplicar lo que aprendemos en los cultos. No te quedes únicamente de una manera pasiva, valga la redundancia, con lo que aprendes en un culto. Busca aplicarlo en tu vida. Busca que tu vida cambie. No podemos llegar a un culto y salirnos igual. No tiene sentido. Tienes que buscar por lo menos un versículo que te hayas aprendido. Por lo menos un versículo que te hayas aprendido, y no solo aprendido, sino que digas, lo voy a poner en práctica
haciendo esto o aquello. No te quedes solo con lo que escuchaste en tu mente. Si no lo llevas a la práctica, de nada te va a servir. Busca llevarlo a la práctica.